chicos, bienvenidos. En esta oportunidad vamos a desarrollar la actividad 1 del libro, que la vamos a encontrar en la ficha 9, en las páginas 117 a la 120. Vamos nosotros a desarrollar la situación inicial, que a continuación vamos a dar lectura. Reconocemos las medidas de tendencia central y dispersión en los resultados de una prueba. En muchos ámbitos del quehacer laboral y de la investigación, es frecuente escuchar frases como la desviación típica del peso de estudiantes es muy grande, o la media o promedio de las estaturas presenta poca desviación. Estas son medidas estadísticas de dispersión que se utilizan para tomar decisiones y constituyen importantes fuentes para el análisis de datos y variables. A continuación, veamos un caso. Los puntajes de una prueba de matemática que rindió un grupo de 10 estudiantes de quinto grado de secundaria, las cuales se muestran en la siguiente tabla. Acá están los 10 estudiantes enumerados y sus puntajes respectivos. Bien, nos piden responder las siguientes preguntas. El profesor cree que el rango de los puntajes obtenidos en la prueba es muy grande. ¿Cuál es este rango? El profesor del curso ha señalado que si la desviación media de dicha prueba es mayor que 2, rendirán otro examen. Tomarán otra prueba de matemática a los estudiantes de quinto. Se sabe que la media de los datos es 14,5. En la pregunta 3 nos dice, al ver la media de la prueba, que es 14,5, la media viene a ser el promedio. Sí, chicos, nos dice, el profesor del curso ha señalado que una varianza de hasta 4,5 indicaría buenos resultados. ¿Cuál es la varianza de los puntajes del examen de matemática? Con la finalidad de estar seguro de la distribución de los puntajes, el profesor decide que será la desviación estándar la que defina si se toma o no la prueba. Por ello, ha señalado que si el doble de la desviación estándar es mayor que 4,5, tomará otro examen. Bien, chicos, entonces a continuación vamos nosotros a resolver la situación. Vamos a empezar primero comprendiendo la situación, ¿sí? Nos dice, ¿cuál es la condición del profesor con respecto a la desviación media para que tome otro examen? Como habíamos leído, ¿no? En la situación inicial nos dice acá que solamente rendirán otro examen si la desviación media de dicha prueba es mayor que 2, ¿no? Y nos pregunta, ¿tomarán otra prueba de matemática a los estudiantes de quinto? Nos está preguntando, ¿no? Entonces, ¿cuál es la condición para tomar otra prueba? Es que la desviación media sea mayor a 2, ¿no? Entonces, la respuesta es, si la desviación media de dicha prueba es mayor que 2, rendirán otro examen. En la pregunta 2 nos dice cuál es el valor de la media de los datos correspondientes a la prueba de los 10 estudiantes. Bueno, acá nos menciona, ¿no? Observemos, nos dice acá, se sabe que la media o promedio de los datos es 14,5, entonces ya tenemos la respuesta, ¿no? La media de los datos es 14,5 puntos, obviamente, porque estos son puntajes. En la pregunta 3 nos dice, ¿cuál es el valor de la varianza que indica buenos resultados en la prueba de matemática? Según lo que hemos leído, una varianza de hasta 4,5 indicaría buenos resultados. Eso nos dice, ¿no? Como dato en la situación. ¿Qué condición debería de tener la desviación estándar para que el profesor tome otro examen? Si el doble, dice, de la desviación estándar es mayor que 4,5, tomará otro examen. Eso nos menciona en la situación, por eso debemos leer bien, comprender bien la situación para reconocer los datos que nos brindan, ¿no? Entonces, una vez que ya hemos reconocido esos datos importantes que nos da la situación, vamos a diseñar la estrategia, ¿no? Vamos a elaborar una tabla de frecuencia y a tabular los datos. Vamos a calcular el rango, la desviación media, la varianza y desviación estándar. Vamos a comparar los valores de las medidas de dispersión con las condiciones de las preguntas. Bien, entonces vamos nosotros a elaborar la tabla de frecuencia en base a estos datos que nos dan en la tabla. Por ejemplo, acá tenemos puntajes, ¿no? De los 10 estudiantes y vamos a ir ordenándolos de menor a mayor primero, ¿sí? El menor puntaje es 10. Luego el que le sigue es 12, luego es 14, luego 16 y el mayor 17. Y vamos nosotros a hallar la frecuencia absoluta, ¿no? ¿Cuántas veces se repite este puntaje 10? Observamos solamente que se repite una vez.
El puntaje 12, ¿cuántos estudiantes obtuvieron de puntaje 12? 2 estudiantes, ¿no? Observen, 1, 2. ¿Cuántos obtuvieron de puntaje 14? 1, 2, 2 también. ¿Cuántos obtuvieron de puntaje 16? 1, 2. ¿Cuántos obtuvieron de puntaje 17? 1, 2, 3. En total, esta suma de estas frecuencias absolutas me va a dar el total de la muestra población, que son 10 estudiantes, ¿no? Ahora también nos pide hallar la frecuencia absoluta acumulada, ¿no? Que viene a ser la suma acumulada de estas frecuencias absolutas. Entonces vamos a ir sumando en zigzag, ¿sí? La primera se repite porque no hay con quién sumarla, de forma acumulativa, se repite, se coloca igual. Y vamos a ir sumando. 1 más 2, ¿cuánto da? 3. 3 más 2 da 5. 5 más 2 da 7. 7 más 3 da 10. ¿No? Vean, observen que este 10 es el mismo, no tiene que quedarles igual acá. La última frecuencia acumulada debe ser igual al total de mi muestra población. Bien, ahora vamos nosotros a calcular también el promedio, ¿no? El promedio vamos a verificarlo porque ya nos dicen que es 14,5, ¿no? Pero vamos a verificarlo. Y para hallar el promedio, ¿no? Cuando trabajamos con tabla hay que usar la fórmula que vamos a ver más adelante, que es la sumatoria de los XY por F sub I entre N. Por eso es que acá vamos a agregar esta columna XY por F sub I para poder verificar que el promedio que nos dan como dato es realmente 14,5. ¿Sí? ¿Quién viene a ser los XY? Son los valores de la variable, los puntajes. Vamos a multiplicarlo por la frecuencia absoluta. 10 por 1, ¿sí? 10 por 1 sería 10. 12 por 2, 24. 14 por 2, 28. 16 por 2, 32. 17 por 3, 51, ¿verdad? Y vamos a sumar, ¿sí? Vamos a sumar para hallar el total de los XY por F sub I, que es 145. Si yo divido 145 entre N, que es 10, voy a obtener 14,5 de promedio, ¿no? Ya lo vamos a comprobar más adelante. Ahora, en el paso 2 vamos a hallar el rango. El rango es el dato máximo menos el dato mínimo. ¿Quién es el dato máximo? En este caso los puntajes, ¿no? ¿Cuál es el puntaje máximo? En este caso vemos que es 17, ¿no? Y el mínimo es 10. 17 menos 10 es 7. Ese sería el rango, ¿no? Bien, entonces ahora vamos a calcular la media o promedio, ¿no? Como ya tenemos la sumatoria de los XY por F sub I, que le hemos hallado en la tabla, ¿sí? Acá ya tenemos la sumatoria que es 145, vamos a reemplazar en la fórmula del promedio, ¿sí? Sumatoria o total de los XY por F sub I sería 145 entre N, que son 10 datos, ¿no? Que hemos sumado, que obtendríamos 14,5 de media o promedio. Bien, es muy importante este dato porque recuerden que las medidas de dispersión trabajan con el promedio, porque nosotros necesitamos evaluar qué tan cerca o lejos están de esa media o promedio. Observen que la desviación media, para poder hallarla, su fórmula es la sumatoria de las diferencias, ¿no? De las XY menos el X sombrerito que representa el promedio o la media. Esas diferencias las vamos a multiplicar por la frecuencia absoluta, que son las F sub I, ¿no? Y luego esa sumatoria total vamos a dividirlo entre N. Por eso vamos a hacerlo con la ayuda de esta tabla por partes, ¿sí? Miren, ya tenemos los puntajes, tenemos las frecuencias absolutas, tenemos las frecuencias acumuladas. Vamos nosotros a hallar, según la fórmula, esta diferencia, ¿sí? Que está entre las barritas de valor absoluto. Estas barras representan a valor absoluto. ¿Y para qué se le coloca esas barritas? Porque algunas diferencias nos pueden dar negativas. Entonces lo que hace estas barritas de valor absoluto es que esas diferencias negativas las transforma en positivas, ¿no? Para eso se les coloca. Bien, entonces cada XY, que son los valores de la variable, que son los puntajes, le vamos a ir restando el valor de la media o promedio, ¿no? Entonces esto es lo que vamos a hallar en esta parte. Empecemos. La primera diferencia sería 10 menos 14,5 entre barritas
Acá si nosotros restamos nos va a dar menos 4,5, pero como ya tiene las barritas que es el valor absoluto, esa diferencia se va a hacer positiva, 4,5, ¿no? Por eso le coloco acá positivo. La siguiente diferencia es 12 menos 14,5, que vamos a obtener 2,5. 14 menos 14,5. 0,5. La siguiente diferencia, 16 menos 14,5, 1,5, 17 menos 14,5, 2,5. Ahora, ¿qué nos dice la fórmula? Que multipliquemos, ¿no?, esas diferencias por las frecuencias absolutas, las Fi minúscula que están acá. Entonces vamos a multiplicar cada una de estas diferencias, en este caso 4,5 por 1, 4,5 por 1, 4,5, 2,5 por 2, 5, ¿verdad? 0,5 por 2, 1, 1,5 por 2, 3 y 2,5 por 3, 7,5. Ahora, ¿qué nos dice la fórmula? Que debemos sumar, nos dice sumatoria. Este símbolo, que es como una M invertida, significa sumatoria. Vamos a sumar y hallar el total de todo esto, ¿no? Entonces, ¿cuánto obtenemos? 21. Entonces ya tenemos este total que está en el numerador, vamos a reemplazar en la fórmula y vamos a obtener 21 entre n. ¿N cuánto es? N es 10 porque son 10 estudiantes. 21 entre 10, vamos a obtener la desviación media 2,1. Entonces ya podemos responder a la segunda pregunta de la situación, que nos dice: el profesor del curso ha señalado que si la desviación media de dicha prueba es mayor que 2, van a rendir otro examen. Entonces, como acá hemos obtenido 2,1, 2,1 si es mayor que 2, ¿verdad? Entonces, ¿tomará otra prueba de matemática a los estudiantes de quinto el profesor? Respondemos, ¿no? Como la desviación media es mayor que 2, entonces rendirán otra prueba de matemática a los estudiantes de quinto, ¿verdad? Bien, chicos, ahora vamos nosotros a trabajar el siguiente paso, que es calcular la varianza, porque tenemos que responder la otra pregunta que está relacionada a la varianza. La varianza también trabaja con el promedio, porque observen la fórmula, es la sumatoria de los x sub i menos el promedio, todo elevado al cuadrado por las f sub i, que son las frecuencias absolutas, entre n. Entonces vamos a ir sacando los datos por partes, ¿sí? Primero vamos a hallar las diferencias, xi menos x sombrerito, que ya lo hemos hallado en la tabla anterior, ¿no? Ya lo tenemos esas diferencias, ¿no? Las voy a colocar rápidamente para ahorrar tiempo. Ahora, estas diferencias, ¿qué vamos a hacer con estas diferencias? Vamos a elevarlas al cuadrado. ¿Qué quiere decir? Que vamos a multiplicar 2 veces este resultado. 4,5 por 4,5 es 20,25, ¿no? La primera diferencia al cuadrado. La segunda, 2,5 por 2,5, 6,25. 0,25 al cuadrado, también pueden usar su calculadora científica para hacer más rápido sus cálculos. Es 0,25, 1,5 al cuadrado, 2,25 y 2,5 al cuadrado, 6,25. Ahora, ¿qué me dice? Que multiplique estas diferencias al cuadrado que están acá, en esta columna, por las f sub i, por las frecuencias absolutas. Vamos multiplicando 20,25 por 1, ¿no? Vamos a multiplicar 20,25 por 1, por estas frecuencias absolutas. Da lo mismo. 6,25 por 2, 12,50. 0,25 por 2, 0,50. 2,25 por 2, 4,5 y 6,25 por 3, 18,75. Ahora, ¿qué vamos a hacer con todos estos resultados? Dice que debemos sacar la sumatoria total. O sea, vamos a sumar todo esto, ¿no? Toda esta columna, la última columna nada más lo vamos a sumar porque es lo que nos dice que debemos sumar, ¿sí? Las diferencias al cuadrado por f sub i. Todo esto vamos a sumar. Y vamos a obtener 56,5. Este resultado va en el numerador de la fórmula de la varianza y vamos a dividirlo entre n. N es 10 porque son 10 estudiantes, obteniendo de varianza 5,65.
Bien, entonces a partir de este resultado vamos a responder la siguiente pregunta de la situación. Nos dice, a partir del resultado obtenido para la varianza, según lo señalado por el profesor, que una varianza de hasta 4,5 indicaría buenos resultados, ¿los resultados de la prueba son buenos? Hay que interpretar muy bien, tener mucho cuidado, ¿sí? Dice, una varianza de hasta 4,5 indicaría buenos resultados, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que la varianza hasta 4,5 es el tope, o sea que no debe pasarse, porque si ya se pasa de 4,5, ya no serían buenos resultados, sino malos resultados. ¿Hasta cuándo indica buenos resultados? Hasta que la varianza llegue a un valor de hasta 4,5. ¿Puede ser menos? Sí, puede ser menos, porque ese es el tope. Hasta ese valor se considera buenos resultados. Si pasa ese valor, ya no serían buenos resultados, serían malos resultados, ¿no? Entonces, acá hemos obtenido una varianza 5,65. Se pasó de 4,5. Entonces, ¿qué quiere decir? Que ya no es un buen resultado. Entonces, ¿qué respondemos? Que los resultados de la prueba no son buenos, ya que la varianza es mayor que 4,5. Es decir, los puntajes son muy dispersos. Recuerden, mientras mayor sea la varianza, nos indica que hay mayor dispersión de los datos con respecto al promedio. ¿Sí? Por eso acá nos indica que los puntajes son muy dispersos con respecto al promedio, es decir, son muy heterogéneos y irregulares, ¿no? Entonces, esa sería la respuesta a esta pregunta. Bien, ahora vamos a calcular la desviación estándar, porque hay una pregunta también que nos dice, calcula la desviación estándar y responde si el profesor tomará o no otra prueba a sus estudiantes, ¿no? Y nos da ahí como dato que el profesor decide que será la desviación estándar la que define si se toma o no la prueba. Por ello, he señalado que si el doble de esa desviación estándar es mayor que 4,5, va a tomar otro examen. Entonces, vamos a calcular la desviación estándar. Como ya tenemos la varianza, vamos a sacarle la raíz cuadrada a esa varianza que hemos obtenido, ¿no? Que es 5,65. Raíz cuadrada de 5,65, ¿no? Que ha sido la varianza obtenida, es 2,38. La desviación estándar sería entonces 2,38. Ahora, acá hay que analizar bien, nos dice, si el doble de la desviación estándar, esta es la desviación estándar, ¿cuánto sería el doble? Tendría que multiplicar por 2, ¿no? El doble de la desviación estándar sería 2 por S, ¿no? Quiere decir que voy a multiplicar por 2 al 2,38 y voy a obtener 4,76. Ese sería el doble de la desviación estándar. Dice, si el doble de la desviación estándar es mayor que 4,5, a ver, 4,76, que es el doble de la desviación estándar, ¿es mayor que 4,5? Sí, es mayor, ¿no? Como este resultado, el doble de la desviación estándar es mayor que 4,5, entonces sí va a tomar otra prueba de matemática, ¿no? Va a tomar otro examen el profesor. ¿Se dan cuenta? Entonces, chicos, ya concluimos de responder todas las preguntas de la situación. Espero lo hayan comprendido. Y por último, queda simplemente autoevaluar sus aprendizajes, ¿no? En esta tabla leamos bien los criterios de evaluación y marquemos donde corresponde. Les agradezco mucho por ver este video. Cuídense mucho. Hasta otra oportunidad. Bendiciones.